Hablaremos de la llegada de Catalina de Médicis a Francia. El mejor lugar para ubicarse entonces es Francia. Año 1530. El rey de Francia era entonces Francisco I. Francisco estaba en continuo estado beligerante con España. Andaba queriendo formar una coalición contra Carlos I de España. Hemos visto cómo le fracasó por compadrito la coalición que quiso formar con Enrique VIII, porque Enrique VIII medio se espantó ante la ostentación de riqueza que hacía Francisco y se hizo amigo de Carlos de España. No hemos visto, pero estuvo preso de Carlos Francisco. Estuvo preso, lo tomaron preso. Y él dejó como rehén a uno de sus hijos, al que después sería rey, creo. Sí, a Enrique II. Lo dejó como... A cambio de su libertad. A cambio de su libertad. Pone Carlos V del Imperio, Carlos I de España. Te toma prisionero a vos, que sos Francisco I, y vos, para poder gobernar, le dices, mira, Carlos, le dejo a mi hijo. Aquí está mi hijo, que no sirve para nada. Pero es mi hijo, señor comisario. Así que se lo dejo a él y yo me voy a gobernar, porque si lo dejo gobernar a mi hijo, va a ser un desastre. Bueno, pero lo tuvo al hijo, y mire qué buen padre que era. Y bueno, ¿qué quiere? Esa es otra cosa que hizo. Después se le ocurrió aliarse con el sultán Solimán el Magnífico, pero le pareció que era una salida por lo menos poco católica. Entonces buscó una alianza cristiana. Y no fue muy original, porque nadie le pareció más adecuado que el Papa. En ese tiempo el Papa tenía poderes terrenales también. Tenía tropas, bienes, algunos territorios, los famosos estados pontificios, ¿no? Y se le ocurrió entonces a Francisco, rey de Francia, casar a su hijo Enrique, de 13 años, con una parienta del Papa. El Papa era Clemente VII. Era esta chica de la familia Medici. Yo no sé si Clemente era de la familia Medici, pero por ahí. Y una prima del Papa estaba fenómena para forzar una alianza, ¿no? Se llamaba Catalina. Tenía tan solo 10 años. Y el Papa afirmaba que era delicada, inteligente y bella. Entonces Francisco hizo la petición de mano, convencido de que esa unión sería sumamente beneficiosa para Francia. Redactó una carta de matrimonio que el cardenal llevó al Papa. Dice la crónica que el rey lamentablemente no creía en las profecías, porque tal parece que cuando nació Catalina, los astrólogos reunidos en torno a la cuna habían declarado: serán a causa de grandes calamidades. Así que bueno, Clemente VII, el Papa, halagado por poder casar a su prima con el rey de Francia, aceptó la petición de la carta y dijo que entregaría a su prima, como tantos, con una dote estupenda, más 3 ofrecimientos de valor incalculable. Le ofreció al rey de Francia nada menos que Génova, Milán y Nápoles. Imagínese usted. Con todas las primas incluidas. Con todas las primas incluidas. Pasaron 3 o 4 años para que la joven llegara a una edad más conveniente. Sí, estaba pensando, con 10 años el Papa no puede casar a una... Eso sí, dijo el Papa, esperará que crezca un poco. Está más para la comunión que para casarse, sí, la nena. En septiembre de 1533, Catalina salió de Florencia, donde viven los Medici, y viajó a Francia junto con su primo, el Papa. Mi primo, el Papa. Catalina llegó a Marsella, allí conoció a su futuro marido, Enrique, el hijo de Francisco. Le pareció encantador. Ella siempre estuvo enamorada de su marido, pero él no. El príncipe Enrique miró con melancolía a aquella muchacha baja, de rasgos ordinarios, ojos saltones. Enrique hizo una mueca muy expresiva de asco. Ay, qué maleducado. El Papa había mentido. De linda Catalina no tenía nada. El casamiento tuvo lugar días después, en presencia de toda la corte. El Papa Clemente bendijo a los esposos y estuvo ahí, los casó. Dicen que durante la ceremonia Enrique se dio cuenta de algo que todavía lo intranquilizó más.
Catalina se parecía al Papa. ¡Ay, qué feo! Es el Papa con peluca, dijo uno. Eso pasa con las hijas de algunos tipos que uno conoce. Sí, es verdad. O con los hermanos de algunas minas de uno. Sí, la misma uno los conoce y dice, y le da como impresión. Sí. Es poco inspirador. Sí, no, uno termina, se anula el deseo erótico por 5 años cuando uno le pasa. Cuando ve que está saliendo con una mina que se parece al Papa. Por eso no hay que mirar cuando uno va a la casa familiar de las minas de uno, mira la foto. Ahí cuando eran chicos, todo un aire de familia, medio fulería, dice, ¿dónde me metí? No. Bien, después de la ceremonia hubo un gran banquete seguido de un baile de disfraces. Lentamente la fiesta fue transformándose hasta desembocar en una tremenda orgía. No, señor. ¿Cómo me gusta desembocar en una tremenda orgía? ¿Pero dónde estaba el Papa en ese momento? Se habría ido, esta es una buena pregunta. Los recién casados aprovecharon esa ocasión para abandonar la reunión. Se dirigieron a una habitación, pero Enrique tenía un solo deseo: dormir. Ya se estaba acomodando para polillar cuando se abrió la puerta de la pieza y entró nada menos que el rey Francisco, quien con toda clase de amenazas obligó a su hijo a cumplir con el débito conyugal. No, qué fea situación. Cumpla con el débito conyugal, canejo. Tengo sueño, papá. El rey... Haga lo que le digo. El rey... Vamos. Ahora. Entró con la corona torcida, el rey, ¿no? Ya la corona la El vida. carnaval carioca. Y dijo, vamos. La patria nos llama. Bueno, Francisco estaba interesado en la consumación del matrimonio para recibir todos aquellos regalos que le había prometido el Papa. El Papa también estaba interesado en la consumación, pero por otros motivos. Quería estar seguro de que la unión fuera indisoluble y que Francisco no adujera razones, qué sé yo, a no consumación, para llegado el caso de volver a Catalina con una estampilla en la nuca. Y la verdad es que el Papa, a pesar de sus bondadosas palabras, ya tenía pensado no cumplir con las obligaciones contraídas con Francia. Había decidido no entregar a Nápoles, a Génova y a Milán. Mira qué lindo el Papa. Mirá vos. Entonces Francisco estaba contento, porque no sabía esta decisión del Papa, se había consumado el matrimonio, iba a recibir la dote, y el Papa también estaba contento, con esa consumación podía hacerse el gil, no entregar la dote y mantener a Catalina como princesa de Francia. El Papa pensó que sería necesario también un hijo, y para mayor seguridad resolvió quedarse en Francia, quedarse en París hasta tener pruebas de que Catalina estaba embarazada. Mirá vos. Entonces empezó a multiplicar sus consejos para lograr este fin. Algunos encontraban un poco curioso que un papa visitara cada noche a la pareja para desearles apacible descanso. Toda la noche el Papa iba y descansé bien, y le guiñaba el ojo. Catalina estaba muy contenta y deslumbrada por los misterios que el matrimonio le había revelado. Enrique suspiraba pensando en los consejos del Papa, que cada tanto le golpeaba la puerta de la pieza y le gritaba: ¡creced y multiplicaos! ¡Qué metido el Papa! Bueno, el Papa esperó algunos meses, pero se tuvo que ir de Marsella. En realidad estaban en Marsella, después fueron a París, por otros problemas. Antes de embarcarse fue a visitar a Catalina y le dio un último consejo: a una niña animosa nunca le falta posteridad. ¿Entendés lo que te digo? Sí, que le ponga pila, que Claro. le ponga onda. Bueno, se fue. Francisco creyó, el rey, ¿no? Creyó en la buena fe del Papa, se puso a esperar que le dieran Génova, Milán y Nápoles, como le habían prometido. Pero el Papa no le dio nada. Y para no cumplir esa promesa, realizó el incumplimiento más indudable: se murió. No, ¿cómo? Así que con esta muerte el Papa inutilizó el acuerdo económico que había hecho Francisco. Cuando se enteró de este suceso,
Francisco se entristeció mucho y el pobre Enrique también, porque comprobó que el matrimonio con una florentina fea no servía ni por el bien de su París y se amargó mucho, ¿no? Y entonces empezó a tener amantes. Esa es otra historia que no contaremos hoy. Se fueron a vivir al Louvre y allí tenía un amante, Enrique, que era Diana de Poitiers. Y a Catalina no la amó nunca, y ella siempre lo quiso a él. Y ella sufrió mucho, hasta de un modo patológico. Se había enterado que este andaba con Diana de Poitiers, y hasta sabía en qué habitación del palacio iban ahí a revolcarse, y ella había hecho hacer un agujero en la habitación de arriba a través del techo. ¿Para espiar? Para espiar. Iba y los espiaba por el agujero y sufría muchísimo, imagínese usted. Enrique estaba tan enamorado de Diana de Poitiers que había hecho construir o modelar por todas partes del palacio unos escudos donde estaban una letra H. Los franceses también escriben mal, Enrique. Y una D que era de Diana. Y hoy el Louvre es un palacio, es un museo que está abierto al público. Si usted va por algunas escaleras, que yo me sé, están todavía labrados así como si fuera un coso de estos, ¿no? De este tamaño, un adorno así. El escudo que dice H y D. Y esos escudos los veía todos los días mientras iba de la cocina a la sala la mujer, Catalina de Medici. Así que, pobre mina. Era fea Catalina. Hemos dicho el otro día que tenía lindas piernas y contamos que para mostrarlas montaba a caballo como un hombre y que para evitar exhibiciones deshonestas había inventado las bragas. Ah, mire usted. Así que, bueno. Pero aún así no consiguió nunca convencer a su marido de que era linda. Mal no le fue. Tuvieron como 7 u 8 hijos. 3 de ellos fueron reyes. Mire si llegaba a ser linda la mujer. Sí, claro. Menos mal que era fea. Curiosa es la muerte de Catalina. Le ocurrió mucho después, ¿no? Enrique murió primero. Enrique murió muy joven. Enrique II. En un torneo. Esos torneos que van los tipos con la lanza. Pero un torneo en medio de una festividad, no era que estaban peleando, pero competían. Y él tenía un yelmo y la lanza de un noble inglés, un tal Montgomery, creo, o Montmorency, ¿sí? Le atravesó el casco. Que tenía el casco, o el bichadero, eso que tiene en realidad, y se le entró por el ojo. Claro. Ahí lo agarraron los médicos, qué sé yo, y nada, se murió. Pero la muerte de Catalina, le digo, ¿cómo fue? Un astrólogo, ella tenía muchos astrólogos, tenía envenenadores particulares, etcétera, ¿no? Porque fue muy mala y manejó la política de Francia después de la muerte de Enrique, prácticamente hasta que Enrique IV cambió de familia, de Borbón asumió el reinado, porque primero fue a la muerte de Enrique fueron reyes sucesivamente 3 de sus hijos, Francisco, Carlos y Enrique III. Y ella los dominó a los 3, manejó la política francesa ella. Y entonces un astrólogo de los que ella tenía le había dicho, mire, usted va a morir cerca de Saint-Germain, no se acerque a Saint-Germain. Y entonces ella, especialmente ya grande, estaba un poco enferma, rajaba de Saint-Germain, claro, como de la peste, y estaba siempre lejos. Y un día, no me acuerdo dónde estaban, pero no en Saint-Germain, se siente muy mal ella, y llama al médico. Y lo empieza a atender, qué sé yo, y dice, mira, me siento mal. Y el médico muy solícito, ¿no? Le daba una cosa, un remedio. Y medio se alivió la mina, ¿no? Dice, bueno, muchas gracias, qué buen médico es usted. Dice, ¿cómo se llama? Saint-Germain, señora. Y la mina se murió a los 10 minutos. Del susto se murió ella. Mitad del susto. La profecía autocumplida. Sí, sí, claro. Muy bien, dedicamos esta historia a Catalina, que era malísima, desde luego. Así que
hemos ido a la discoteca y como estos últimos acontecimientos sucedieron en París, vamos a escuchar una bella canción que se llama justamente Bajo el cielo de París. La veremos en la versión, una versión clásica desde luego, la de Juliette Gréco. Hablaremos de la llegada de Catalina de Médicis a Francia. El mejor lugar para ubicarse entonces es Francia. Año 1530. El rey de Francia era entonces Francisco I. Francisco estaba en continuo estado beligerante con España. Andaba queriendo formar una coalición contra Carlos I de España. Hemos visto cómo le fracasó por compadrito la coalición que quiso formar con Enrique VIII, porque Enrique VIII era parienta del Papa. El Papa era Clemente VII. Era esta chica de la familia Medici. Yo no sé si Clemente era de la familia Medici, pero por ahí. Y una prima del Papa estaba fenómena para forzar una alianza, ¿no? Se llamaba Catalina. Tenía tan solo 10 años. Y el Papa afirmaba que era delicada, inteligente y bella. Entonces Francisco hizo la petición de mano, convencido, pero le pareció que era una salida por lo menos poco católica. Entonces buscó una alianza cristiana. Y no fue muy original, porque nadie le pareció más adecuado que el Papa. En ese tiempo el Papa tenía poderes terrenales también. Tenía tropas, bienes, algunos territorios, los famosos estados pontificios, ¿no? Y se le ocurrió entonces a Francisco, rey de Francia, casar a su hijo Enrique, de 13 años, con un primero de España. Te toma prisionero a vos, que sos Francisco I, y vos, para poder gobernar, le dice: mira, Carlos, le dejo a mi hijo, aquí está mi hijo que no sirve para nada, pero es mi hijo, señor comisario, así que se lo dejo a él y yo me voy a gobernar, porque si lo dejo gobernar a mi hijo es un desastre. Bueno, pero lo tuvo al hijo, y mire qué buen padre que era. Digo, ¿qué quiere? Esa es otra cosa que hizo. Después se le ocurrió aliarse con el sultán Solimán el Magnífico, pero se espantó ante la ostentación de riqueza que hacía Francisco y se hizo amigo de Carlos de España. No hemos visto, pero estuvo preso de Carlos Francisco. Estuvo preso, lo tomaron preso. Y él dejó como rehén a uno de sus hijos, al que después sería rey, creo. Sí, a Enrique II. Lo dejó como... A cambio de su libertad. A cambio de su libertad. Poner Carlos V del Imperio, Carlos